Bien, pues estamos aquí con Reyes Gallego, que es la directora de un film, Ellas en la ciudad, que veremos esta tarde, compartiremos en un cineforum aquí en el local de la UIP. Estamos muy contentos de tener aquí a Reyes y cuando nos hemos puesto a comentar alguna cosa hemos visto que es que los puntos en común, porque ¿sabes qué pasó? Que vimos el documental justamente porque Paco, que estaba por ahí, me dijo, míralo que te va a gustar. Lo empecé a mirar y dije, ostras, esto es fantástico, tenemos que hacer un cineforum, pues es el mejor documental que podemos poner porque es que están contando nuestra historia. Yo me vi absolutamente reflejada. Y luego nos surgió la posibilidad de contactar contigo y de que vinieras, como teníamos esa posibilidad, dijimos, pues venga, para acá, vamos a compartir toda esta experiencia así, en plan vecinas. En plan vecinas porque es toda una historia. ¿Cómo se te ocurrió hacer este documental? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Toda mi admiración al trabajo que hacéis. Y bueno, yo este documental realmente no pensé hacerlo nunca pensé hacer una película. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación sobre urbanismo en los barrios de la periferia de mi ciudad. Y fue a partir de este trabajo y a partir de una serie de fotografías que me llevaron a la generación de mujeres que poblaron estos barrios, a tener unas conversaciones y entrevistas con ellas, y cuando empecé a escucharlas y empecé a escuchar sus vidas, que como dices, pues eran vidas muy similares, no solamente en estos barrios, sino que me di cuenta que era una historia de esta generación compartida en todo nuestro país, ¿no? Y bueno, me quedé muy sorprendida porque la desconocía y porque cuando me puse a investigar pues vi que no había nada contado sobre esto, con lo importante que había sido, ¿no? Todo el papel que habéis jugado en la transformación de las ciudades como las conocemos hoy, y los logros, ¿no? que hoy pues damos por sentados, pero realmente pues habéis... Acabas de decir, transformación y logros. Es que es así, es que... Esa conciencia que Claro, tenemos de haberlo hecho. claro, es que es así porque... ellas me contaban que todo esto había sido pues un trabajo de lucha de muchos años, no solamente por parte de las que poblaron estos barrios y se vieron con la necesidad de transformarlos porque estaban completamente aisladas y ni siquiera tenían los servicios básicos, ni colegios, ni centros de salud, y entonces empezaron pues a organizarse, ¿no? Y me empezaron a hablar pues de cortes de carreteras, de piquetes, de ocupación de organismos públicos, y claro, ese trabajo cotidiano de también recogida de firmas lo realizaban ellas porque ellos estaban en la fábrica, ¿no? Lo que pasa que después pues no ponían, digamos, el nombre, ¿no? Ni la cara en esa pancarta que tenemos todas en el imaginario del movimiento vecinal a los hombres, porque realmente ellas se habían visto previamente relegadas a todo lo que tenía que ver con los espacios de decisión, con los organismos públicos, con la enseñanza, ¿no? Que muchas no pudieron estudiar lo que les habría gustado, y en ese sentido pues también en los centros adultos se hizo un trabajo súper importante también por parte de las maestras y de las educadoras y las voluntarias, que claro, me di cuenta que todo esto era una historia común y desconocida. Y bueno, casi que me vi con la obligación de hacerlo, claro. Pues es realmente importante porque muchas veces, como tú lo has dicho, ¿no? No tenemos conciencia de lo que hemos hecho y no ha habido una transmisión generacional. Mucha gente desconoce. Yo el otro día en la universidad, que me invitaron también a hacer una charla en una clase, los chicos es que miraban asombrados, decían, es que no sabíamos que era esto, claro, y que estabais ahí, lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, que alguien recopile, ¿no? Todo el valor social, ¿no? E incluso el valor político que tiene todo ese trabajo, como tú dices, de transformación y de conquistas, pues es realmente importante porque hay mucho camino por seguir recorriendo y por seguir para adelante. Reyes, pues sí, muy bien. En ese sentido, durante el rodaje sí que había algunas jornadas pues, que eran muy temprano, que teníamos que repetir, y algunas de ellas tienen 87 años ahora. Y yo decía, bueno, ¿de dónde sacáis la fuerza? Y precisamente me decían, queremos que lo vea la gente joven, porque las cosas han costado mucho y tienen mucho miedo a perder
todos los derechos, ¿no? No solamente desde el punto de vista feminista, sino todos los derechos y conquistas sociales, sí. Entonces, bueno, eso está siendo bonito también en los pases que se están celebrando pues desde que se estrenó el documental, y es que hay mucha gente joven que se ve interpelada, ¿no? Y sobre todo también muchos familiares, nietos, hijos de las propias protagonistas que ni siquiera sabían de este papel tan importante que habían tenido, ¿no? Más allá de madres y amas de casas y abuelas, ¿no? O sea que en ese sentido pues espero que sí, que haya una transferencia generacional. Pues muy bien, vamos a compartir una tarde estupenda porque haremos el pase de la película, pero después también un fórum. Podremos hablar sobre este tema con la gente que vamos a compartir y, bueno, una tarde entre vecinas y vecinos, ¿no?, que nos acompañan, una tarde de movimiento vecinal. Muchas gracias, Reyes, por haber aceptado venir y bueno, seguimos adelante. Bé, bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí aquest dissabte i per venir a veure aquesta pel·lícula que crec que ens agradarà moltíssim perquè d'alguna manera relata la història de molta gent que estem aquí i també al mateix temps servirà perquè gent jove conegui el que ha estat una realitat dels nostres barris que no varen aparèixer de cop així com els coneixem, sinó que darrere va haver molta lluita i molta de feina. Crec que, a més, estem en un context molt especial, simplement com per situar per què l'hem triat, a part de reflectir la nostra història, i el context concret és que a Palma en aquests moments vivim una situació de degradació de la ciutat realment significativa, amb un urbanisme a la carta i absolutament fora corda, on estem perdent fins i tot solars que havien de servir per fer equipaments, aquests equipaments per als que hem lluitat tantíssim i que ara en aquest moment se volen donar a constructors perquè els exploten privadament durant 75 anys, coses per l'estil, i coses pitjors que ja, si un cas, en parlarem més endavant, perquè ara el que hem de veure és la pel·lícula. I veureu que d'alguna manera recuperar aquesta història de lluita i d'organització és realment important i significatiu i va donar uns fruits que no podem deixar que se perdin i anar cap enrere. Dit això, com a context de per què l'hem triat, també perquè en aquest film veureu el paper de les dones que moltes vegades quedava amagat, fins i tot en aquella època, i era el paper dels homes, representaven, però darrere hi havia totes aquestes dones fent tota aquesta feinada, i és una manera també de posar-les en context i de fer-los el reconeixement a la història i el paper que varen jugar. I per això, a més, hem volgut i hem tingut la sort de poder comptar amb la Reyes Gallego, que és la directora d'aquest film. La Reyes és arquitecta, és sevillana i va començar, ella mateixa ho diu, no per fer un film, sinó per fer un estudi de carrer i va acabar fent una pel·lícula meravellosa que crec que ens agradarà a tots. Ella se presenta, veurem la pel·lícula i després de la pel·lícula sí que voldríem tenir un poquet de debat i de context fins i tot del que ha estat aquí, que pugueu demanar coses, que podeu opinar i que puguem tenir un fòrum perquè també és una eina de coneixement, d'aprenentatge i de compartir entre tots nosaltres com a veïns i veïnes que som. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Simplemente deciros que espero que os emocione y que disfrutéis el documental, que os dejéis llevar también por las protagonistas, que fueron las que de alguna manera me despertaron esta historia que yo desconocía y que me vi con la obligación de contar. Y bueno, que nos vemos después para charlar y para debatir y para resolver todas las dudas que os queden. Muchas gracias.
llegué hace 50 años y estrené el piso. Un barrio que estaba pelado, no tenía nada. Todos decimos lo mismo. Cuando yo vine aquí todo era campo. Nadie viene a barrer, ni un regao. Tenemos que salir la mujer a regar. ¿Qué quiere que diga yo, man? ¿Qué quiere que diga? Con mi marido nada más digo, esta es la vida que me espera a mí aquí. Yo que era invisible y que con todo he cargado, no hay quien me domine desde que me he revelado. Bé, espero que us hagi agradat i que us hàgiu sentit identificats. Jo era com repassar la meva vida. Ha estat massa. Ara podrem parlar una mica, però com que han de seguir lluitant, no? Com deien aquestes dones, amb permís de Reyes, tenim els companys de l'Associació de Veïns de Casablanca, del Pla de Casablanca, que ja sabeu que és el barri més proper al polvorí que volem muntar, amb un gran tonatge de magatzem, explosius i drons i missils i jo que sé què, de vora a Son Sant Joan, però que a més està de vora en el barri i venen simplement per fer 5 cèntims de lo que tenen i llegir-nos. Heu duit el manifest? Bueno, ho sabeu de memòria. D'un manifest que estan recollint adhesions. La federació ho tractarem dilluns en junta. Hi ha altres organitzacions de l'illa que s'estan sumant per fer-los costat per intentar que no se faci aquest desastre que pot posar en perill la vida de tantes persones i a més abocar-nos a unes qüestions bel·licistes que no tenen res a veure amb les nostres vides ni els nostres interessos. Amb vostès... Hola, bon vespre. Bé, primer de tot, donar les gràcies a la Federació per donar-nos aquests minutets. No sé si t'agafes la columna, no sé si jo t'ho poso. No pots que no pies, és que t'agafes la columna. Ara no ho veig. Bé, no, primer de tot donar les gràcies a la Federació per donar-nos aquests minuts per poder parlar d'aquest tema i res. Simplement, com ha dit la Maribel, dins el mes d'octubre ens vàrem enterar que el Ministeri de Defensa tenia projectat construir un búnquer d'armament militar a la base aèria de Son Sant Joan i ningú sabia res d'aquesta terra, ni cap partit polític, ni a nivell municipal, ni a nivell autonòmic, ni a cap nivell. Quan ho vàrem saber, a través d'algun company periodista, ens va explicar que això no era un projecte així de futur, sinó que era de present immediat, i ens va passar la memòria, una memòria llarguíssima, de més de 1.000 pàgines, concretíssima, que parla sobre la construcció d'aquest búnquer, que s'hi emmagatzemarà, quantes tonelades s'hi emmagatzemaran de missils i això. I bé, el primer que vam fer va ser contactar amb els diferents partits a nivell municipal per veure que en sabien, no en sabien res, i nosaltres, des de l'associació i també demanant ajuda a la federació, hem anat fent petites passes, hem aconseguit que Cort sol·liciti la paralització d'aquest búnquer. Ara, dins aquest mes de desembre, probablement se votarà una PNL en el Parlament Balear, també sol·licitant la paralització d'això. Però clar, tant les mocions que surten d'acord com les PNLs no deixen de ser és com de cara a la galeria, no? És una declaració que fas que no té cap connotació jurídica. Llavors, clar, ens hem de seguir movent, hem fet un manifest que les associacions s'han començat a adherir, tant veïnals com de gaire més pacifista, etc., culturals, i
vos volia llegir i si, no sé si hi ha qualque associació o entitat, si s'hi vol adherir, pot parlar tant amb la Maribel com jo que seré aquí i després s'hi adhereixo. Manifest contra la construcció del búnquer militar amb capacitat per 75.000 quilos de bombes i míssils que vol construir el Ministeri de Defensa a la base aèria de Son Sant Joan. A principis d'octubre, els habitants del Pla de Sant Jordi ens assabentàvem per la premsa de la intenció del Ministeri de Defensa de construir un búnquer d'armament militar a la base de Son Sant Joan, creant preocupació i una gran alarma social. Aquest projecte podria semblar un projecte de futur, donada la falta d'informació i el fet que gairebé cap responsable polític d'aquesta terra s'hagués pronunciat al respecte, però resulta que és un projecte de present immediat i els mitjans de comunicació fan pública la seva memòria executiva. Segons aquesta memòria, el Ministeri de Defensa vol construir un búnquer a la base de Son Sant Joan, a uns 300 metres de la casa més propera i a 1 quilòmetre del nucli poblacional de la Casa Blanca i a 2 quilòmetres escassos d'altres nuclis com ara Sant Jordi o Saranjassa. La construcció d'aquest búnquer suposarà un potencial perill per les poblacions que hi viuran a devora i en cas de conflicte internacional suposarà un blanc, una diana a uns centenars de metres dels nuclis de població. Per altra banda, els míssils i bombes que s'hi emmagatzemaran són un tipus d'armament que està pensat perquè sigui transportat per cazes i helicòpters de combat. Per tant, el tràfic aeri militar serà habitual, fent impossible la vida a tot el Pla de Sant Jordi, degut al renou que fan aquests aparells en els moments d'enlairament i d'aterratge, que pot arribar a ser de fins a 150 decibels. Tot i que, segons la memòria, aquest búnquer tindrà capacitat per emmagatzemar un màxim de 75 tonelades de bombes i míssils, deixa clar que no se n'hi emmagatzemaran més de 2,9 per motius de seguretat. I aquest fet genera les següents preguntes. Per què han dissenyat un búnquer amb capacitat per emmagatzemar fins a 75 tonelades de bombes si per motius de seguretat només n'hi pot haver 3? Si un dia pel que sigui i si han d'emmagatzemar les 75 bombes per les que el búnquer està preparat, quin seria el radi d'acció d'un accident en aquestes circumstàncies? La resposta a totes aquestes preguntes és clara. Si han dissenyat un búnquer amb capacitat per emmagatzemar un màxim de 75 tonelades de bombes és perquè preveuen que en un futur indeterminat es pugui usar la seva capacitat màxima. No tindria sentit cap altra resposta. En aquest cas, quedaria en entredit la seguretat dels pobles de tot el Pla de Sant Jordi i de l'aeroport civil, donant lloc a conseqüències catastròfiques en cas d'accident. Per tot això, les entitats sotassignants exigim que el Ministeri de Defensa paralitzi i abandoni immediatament el projecte, que les administracions locals i l'autonòmica es pronunciïn clarament i públicament en contra de la construcció d'aquest búnquer, que els governs locals i l'autonòmic defensin activament els habitants que envolten la base de Son Sant Joan exercint tota la pressió que sigui possible al Ministeri de Defensa perquè aquest búnquer no sigui una realitat, ser informats en tot moment de com es va desenvolupant la qüestió, ja que a dia d'avui encara no hem rebut cap informació oficial sobre aquest projecte, i per acabar, que el Ministeri de Defensa aclareixi si la construcció d'aquest búnquer és una primera passa d'un projecte geoestratègic molt més gran a nivell internacional que pugui suposar en un futur el creixement de la base militar de Son Sant Joan, donant lloc a expropiacions de les propietats limítrofs i fins i tot a la desaparició de nuclis de població. Volem viure els nostres pobles en pau i tranquil·litat i d'una manera segura i digna. Això és. Només una prova de que la lluita no ha acabat, que en tenim moltes coses per davant i aquesta és una d'elles i crec que generar opinió pública i fer que hi hagi una consciència damunt aquest tema és una mica l'ajuda que podem aportar i com podeu veure serveis. I bé, tenim a Reyes amb nosaltres, que l'heu vista també en el film, i jo crec que és un moment on, si vos pareix, podeu opinar, podeu demanar el que voleu. D'alguna manera aquest espai és vostre, aquí teniu la persona que ha fet el film i a nosaltres també com a promotors d'aquesta iniciativa i la paraula és vostra, podeu dir... No sé si tenim un micro per passar. Sí. Sí, no? I si qualcú... Vale, si aixecau la mà anirem donant paraules, segur que teniu coses que dir, segur que com a mínim la pel·lícula vos ha agradat i vos ha expressat alguna cosa. Vinga, Maria.
Hola, bones tardes. Bé, primer agrair-vos, personalment, aquesta pel·lícula, que jo crec que seria interessant passar-la per tots els cines de Palma. No els barriats, sinó tots els cines de Palma. Crec que és un homenatge molt important a les dones grans, a les dones grasses, que hi ha molta gent que se'n riuen d'elles, i per la gent jove, fins als col·legis, diria jo. Perquè hi ha tota una sèrie de valors de convivència que jo crec que la societat actual no els valora ni els dona, ni els mostra. I això seria una forma que des de petits poguessin, amb una explicació que es donava abans de la pel·lícula, que els adults petits poguessin captar la importància que té tota una sèrie de valors de convivència i de germanor dins la societat. A més d'un respecte important també, no perquè jo sigui gran, ho dic, sinó per la gent gran, que ens falten mitjans de vida econòmics també, i per tant jo crec que seria una actuació a un acte a valorar i a posar en la societat tot aquest problema que se viu. Oyes, María es una persona que está ligada muchos años al movimiento vecinal, pero también fueron las primeras mujeres que lucharon en los hoteles. Cuando la palabra Kelly no existía, eso existía camarera de piso, ella organizó ya huelgas y empezó a luchar, y por tanto es una persona. El año pasado le entregamos un premio a la Federación, el premio Cosa Bueno, por todas sus labores y su trabajo. Es decir, que es una persona que habla con mucho conocimiento. Y no me falses eso. Sí, asume que es una de estas mujeres. Es una de estas mujeres. O sea, se merece una calle, no como poco. Pues sí, nosotros ya lo hemos reconocido como federación. Sí. Bueno, muchas gracias por el comentario, por comentar algo. Yo cuando las conocí, empecé a hablar con ellas y supe de todas estas historias similares, me preguntaba de dónde sacaban esa fuerza, ¿no? Porque, bueno, con todos los obstáculos que habían encontrado en todos los sentidos, ¿no? Desde no tener la formación que les hubiera gustado a ser apartadas de esa autonomía económica, al desarraigo bestial que es irse a estos barrios aislados, sin transporte público, sin posibilidad de moverse de allí, porque no tenían coche ni carnet de conducir. Y bueno, y ese desarraigo también de sus modos de vida, ¿no? De los que ellas venían, porque muchas venían de casas de vecinos o del campo o de, bueno, pequeñas casitas de infravivienda que fueron desalojadas, pero realmente, aunque fuesen infraviviendas, hacían vida comunitaria en la calle, ¿no? Y entonces yo creo que al final, bueno, aunque ellas dicen que la fuerza les venía de la necesidad y de esa conciencia de clase, que también es muy importante, que creo que tenían todas ellas, es que por una parte se unieron ante esa necesidad, ¿no? Y ahí los centros adultos también tuvieron una labor muy importante. Y por otro, yo creo que esa forma de vivir en colectivo de la que ella venía se lo llevaron a estos colmenos, ¿no? Entonces, digamos que replicaron esa manera de convivir y de buscar alianzas, ¿no? Y de mirar hacia el otro, la otra, que quizás es lo que hemos perdido, ¿no? Peligrosamente. Y en ese sentido sí que yo siempre pongo el ejemplo de que ahora vamos saliendo del portal de nuestra casa y vamos rápido porque si no nos encontramos con nadie mejor, ¿no? Y probablemente sea por cuestiones de tiempo, ¿no? De gestión de tiempo y de prisa y bueno, lo que la vida cotidiana y los trabajos y las obligaciones nos demandan, pero sí que en casos, por ejemplo, como gentrificación, ¿no? Pues también lo que hacemos es irnos a otro lado, ¿no? En lugar de pararlo, ¿no? De buscar esa aliada que tenga el mismo problema que tú y frenar esas dinámicas, ¿no? Que nos están imponiendo la forma de vivir y dónde vivir. Y en ese sentido sí que estoy con lo que comentaba,
bueno, poner en valor esa manera de vivir, ¿no? Y sobre todo esa forma de entender lo importante que es la convivencia y la alianza, ¿no? Creo que no hay mucho que preguntar porque la verdad es que la película, lo que se me escucha en un momento de creo que no sé, que no hay nada mucho más que preguntar porque la película está muy bien explicada. Además, yo soy de la península, soy de Rota. Los edificios, ha habido un momento que incluso me confundió, que he dicho, ay, son los bloques de ladrillos y tal, como los llamamos allí, ¿no? Y entonces la lucha, es verdad que en la península, yo le comentaba a ella, todo eso que se ha visto en la película, yo lo he vivido en la península, lo he vivido en mi pueblo. He vivido cuando esos edificios que estaban abiertos y que se podían hacer esas fiestas abajo se cerraban porque llegaba la época de los 80, llegaba la época de la droga. Todo eso lo he vivido cuando estábamos, al estar en Rota, la base naval. Es verdad que nosotros, había diferencia, por ejemplo, entre Rota y Jerez porque teníamos avances que en Jerez no había, que estaba al lado a 30 minutos. Claro. ¿Sabes qué te quiero decir? Y entonces todo lo he vivido. Cuando me fui al campo a vivir, por circunstancias nos tuvimos que ir al campo a vivir, era diferente también. Es que me las he vivido, bueno, estaba llorando, la mitad de la película llorando porque es que es como si fuese mi vida. Has pasado por todas las fases que eso y he dicho, coño, me he visto ahí en la película, así que muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Está siendo sobre todo emocionante eso, que sí. A casi todos los lugares donde estoy yendo, que ya llevo un buen número de ciudades y de barrios y bueno, pues hay una generación entera que se siente identificada y si no ves a tu madre, a tu tía, a tu vecina o a tu abuela, ¿no? Y eso está siendo muy, muy bonito. Y de hecho le comentaba antes a Maribel que las propias protagonistas, hasta que no vieron el primer pase, el día del estreno, no le daban toda la importancia que tiene el trabajo que habían hecho. O sea, no eran conscientes del papel tan importante que habían tenido en la transformación, ¿no? Y en los logros que habían conseguido en sus propios barrios. Y entonces esto, no solo ella, sino su entorno inmediato, sus familiares, pues se está poniendo en valor ahora y lo mismo sucede a cada sitio al que voy, ¿no? Entonces eso es de las cosas más bonitas que están pasando. Así que muchas gracias. Por cierto, ¿habéis visto, lo digo así para que lo entienda mejor, habéis visto que sale el Parque Alcosa? Y hemos estado hablando, porque ya he visitado el Parque Alcosa en Alfafar, en Valencia. Lo estábamos hablando antes. Justamente el Parque Alcosa de Alfafar, en Valencia, donde también se mantiene un movimiento vecinal y comunitario muy potente, tan potente que directamente son los que realmente han encabezado la lucha por el tema de la dimisión de Mazón y que en estos momentos continúan y que tenemos un acuerdo en la Federación para que en el mes de marzo del año que viene vendrán aquí, es a donde la Federación envió los más de 20.000 euros que recogimos el año pasado por lo de la Dana. No están en ningún otro sitio, están en esto que habéis visto en versión Valencia y en versión Dana, pero precisamente gestionado por un sector de estas características muy luchador y bueno, como los has visto también, pues un poco lo que has visto por ahí. Sí, bueno, la verdad es que fue sorprendente porque sí que lo sabía cuando nos documentamos y seguía con la investigación, pero fue al proyectar el documental en la Escuela de Arquitectura de Valencia, al terminar el coloquio me llevaron a conocer el barrio y la verdad que fue una experiencia un poco espeluznante porque era exactamente igual. O sea, este constructor, como otros muchos en este momento del país, claro, los mismos planos pues lo utilizó para especular con ese trozo de suelo y esto además ha pasado en más barrios, ¿no? Por eso a ti te recuerda estos bloques a los de Rota, pero es que incluso en Donosti, en el barrio de Alzar, que estuve hace 2 semanas, me decían que los bloques eran exactamente iguales. De hecho, estuve haciendo fotos también por allí. De hecho, allí han tenido también otros problemas, con la llegada de la heroína también, mucho más gorda, aunque aquí yo tengo muchos testimonios que no he podido poner, porque el documental se iba, digamos, a otro lado, pero ahí hay otro documental, el papel de las madres en ese momento, que ni un plan de salud
a escala nacional, vamos. Y bueno, comentaban eso, ¿no? Que se sentían completamente identificadas. Y el barrio de Alzar, por ejemplo, tenían también el problema que el euskera estaba prohibido. Entonces estas madres consiguieron que por la noche se abriese la escuela de adultos para que ellas pudieran enseñar euskera y no se perdiera la lengua. O sea, el papel de las madres en todos los barrios que visito ha sido, vamos, completamente imprescindible y transformador, ¿no? Sobre todo también como parte de la memoria viva, ¿no? Para que nuestra historia siga existiendo. O sea que de alguna manera ellas o vosotras habéis sostenido paradójicamente el sistema que estaba dando la espalda, ¿no? Sí, yo creo que el urbanismo a partir de los años 60-70 se ha ido repitiendo en toda España, porque yo veía Solcadera, no sé de vosotros, pero yo estaba viendo Solcadera, o Rombodeu, o Corea, es una etapa muy, digamos, peculiar, porque es cuando el desarrollismo genera este tipo de barrio, que es una mala copia del movimiento moderno, y se puede construir barato, rápido, para miles de familias que vengan a trabajar a la ciudad. Y en este momento además la vivienda se libera, entonces ahí es donde aparece la figura del constructor especulador, que además está prometiendo ese sueño de la ciudad del futuro, ¿no? Y muchas de estas mujeres que además venían trabajando desde pequeñas en sus familias sin ver un duro, pues de pronto se imaginan que eso va a ser la liberación, ¿no? Esa ciudad del futuro donde por fin van a poder tener una habitación propia y donde por fin van a tener un baño con agua corriente, pero se encuentran pues todos los problemas que después habéis visto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento histórico donde las ciudades crecen más que nunca y con esta liberación de la vivienda pues se empieza a especular sobre el suelo y además sin ningún tipo de relación con el territorio y sin ninguna, digamos, mirada hacia las personas que después iban a habitar allí, ¿no? Lo único que importaba como áreas dormitorio que el hombre llegara cuanto antes a la fábrica en coche. Y eso fue lo único que primó, ¿no? En ese diseño. A mí me gustaría, y además de paso para que Reyes lo escuche, explicar una novedad, sale hoy algo en prensa, que prácticamente es tan novedad como del pleno del jueves en el ayuntamiento, porque ellos prácticamente nos enteramos allí, porque como informan tanto y hay tanta participación, pues nos enteramos a toro pasado. Lo digo, ¿y qué tiene que ver con la película? Ya sabéis que hay todo lo que está pasando, que si el rústico o no rústico, o sea, las áreas de transición, que si aumentan la edificabilidad preparando para torres, que aquí hemos tenido menos, pues ya precisamente hay una asamblea el viernes en el Rafael Nou, porque en Songual ya se plantean 12 pisos de altura de torres. Esta parte la hemos estado hablando, ¿no? La pérdida de los solares dotacionales para servicios, donde te dicen que te dan un 10%, pero se quedan con el 90% que ya tenías, con lo cual pues te acaban de robar la cartera y encima les tienes que dar las gracias. Bueno, pues hay una novedad más. La novedad es que detrás de un tema que os escucharéis en prensa hablando de incrementar lo de la ley de capitalidad, de cuánto dinero tiene que venir al Ayuntamiento de Palma para que lo gestione a nivel estatal, a nivel del Govern Balear o del Consell Insular, y pasar de supuestos 30 millones a 60 millones, que es un brindis al sol, porque si nunca han dado los 30, imaginaros cuándo van a dar los 60. La letra pequeña que viene detrás plantea darle al ayuntamiento la posibilidad de decidir esa supuesta vivienda, entre comillas, con alguna clase de protección, porque ya no es su BPO, sino alguna clase de protección, es decir, a 300.000 euros, que debe ser para los alemanes pobres, porque para nosotros no, Los ricos ya van por mercado libre. La novedad que esconde
ese cambio, pidiendo que sea el ayuntamiento el que decida dónde se hacen. Es que si hasta ese momento habían planteado que en cada urbanizable había un 50% de vivienda de precio libre a millón y un 50% con alguna clase de protección, pongamos 300.000, 400.000, que no tiene que ver con lo social, pero dejémoslo así. Ahora lo que plantean con este decreto escondido detrás de la cortina de pedir más dinero es que el ayuntamiento pueda decidir cambiar las zonas. Ya no sería en un urbanizable 50-50, sino en este urbanizable el 100% es vivienda libre y en este otro urbanizable el 100% será este tipo de vivienda. Es decir, habrá barrios de primera, barrios de segunda y además, como en decretos de los que ya han sacado te plantean que pueden empezar a construir aunque no haya planificación urbanística, a ver, estamos volviendo a la caravana, al coche, a la barraca, o sea, a la chabola, a vivir en habitaciones, como contaban, y además vamos a volver a estos barrios. Ese es el tema, que como no nos espabilemos, vamos para atrás. Bueno, pues esta es la última vuelta de tuerca, escondida detrás, por supuesto, de vivienda social, escondido de todo esto, y encima con otra perversión que no es directamente urbanística, pero también es que el ayuntamiento tenga la posibilidad de utilizar estos fondos. ¿Qué pensáis? ¿Que para nosotros pedir los 60 millones? No, para nosotros no. Que el ayuntamiento con ese dinero pueda financiar iniciativas privadas, universidades privadas, escuelas privadas, hospitales privados y centros asistenciales privados. Curiosamente, que es que no me lo puedo callar, hace cosa de un año y pico, principio de la legislatura, aparecían estudios donde había participado incluso Harvard y tal, la universidad norteamericanos, donde decían que las opciones de inversión en esta isla estaban en lo educativo y lo sanitario. Qué curioso, ¿vale? Qué curioso que además lo sanitario y lo educativo se cita en ese plan. Entonces, todo viene con trampa, todo viene con la palabra social, están utilizando como marketing nuestras propias necesidades, y esto simplemente significa una cosa: el movimiento vecinal, informarse, organizarse, estar ahí, es que si no nos vamos a la reserva indígena, ¿eh? Total. Bueno, después de esto... A ver, gente joven. Sí, sí. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Venga. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo simplemente una aportación por dicho gente joven, lo estaba pensando porque han hablado, bueno, son jóvenes, pero nosotros somos más. Y nada, agradecer, Reyes, porque me parece súper inspirador, no sabía muy bien a lo que venía. Y me ha encantado, soy de Málaga, no he vivido a lo mejor lo que tú has podido vivir o haber vivido esa lucha vecinal, pero me parece muy inspirador porque aunque no veamos a lo mejor por cómo nosotros desarrollamos la vida, con una edad que a lo mejor no somos madres, no tenemos una familia y tal, sigue siendo importante ocupar los espacios y sí que reivindicar pues todo lo que la vecindad, el barrio, lo comunitario nos puede aportar, ¿sabes? A muchísimas simplemente agradecer y eso me inspira a que mañana a lo mejor me busque información o hable con mis compañeras con las que convivo, que alguna vez hemos sacado la FEMU, pues están haciendo cosas ahí, tía, debemos de ir a las asambleas, ¿sabes? Como que están en el discurso, pero la vida nos lleva por delante porque estamos metidas en una rueda de capitalismo y sí que estamos concienciadas con la lucha de clase y demás, pero la vida te lleva por delante y no te paras y piensas realmente en las necesidades que hay y hay que buscar huecos, espacios y hay que buscar tiempo para seguir pues, reivindicando todas estas cosas. Pero es súper interesante y nada, tenemos ojo visor a un poquito ahí. La tía, ¿cómo me vendes?
Bueno, pues mira, aprovechando y ampliando, bueno, agradecerte este largometraje, ¿no? Porque a veces se nos olvida que todavía tenemos que seguir haciendo cosas, que hemos, ¿no? Pues conseguido ciertos, no sé si privilegios es la palabra, no lo tengo claro. Derechos. Sí, derechos, eso es mejor. Y se nos olvida que tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Que tenemos que seguir moviéndonos, y hacia donde nos movemos muchas veces, ¿no? Es hacia donde decía mi compañera y amiga Yaiza, que es hacia el trabajo, hacia la precariedad, hacia un tiempo que no es compartido, y cada vez más hacia una individualidad y una soledad que aísla, ¿no? Y eso al final hace que la desinformación te coma y te veas sin posibilidades de qué hacer, ¿no? Y bueno, creo que es un tema que genera malestar en la sociedad joven, el tema de la vivienda y demás, y bueno, creo que es importante tener esa memoria de dónde venimos y que muchas veces se nos olvida. Así que gracias. Muchas gracias por tu comentario, me parece muy importante. Yo quería aportar también, bueno, yo soy técnica comunitaria, entonces como habéis hablado ahora un poco del trabajo de asociaciones vecinales y tal, pues un poco lo que tú hablabas de volver hacia atrás, ¿no? O sea, ahora mismo nos estamos encontrando con un montón de familias aglutinadas en habitaciones donde no hay espacio a la intimidad, no hay espacio al desarrollo, bueno, pues eso, ¿no? Niños pequeños viviendo con sus hermanos adolescentes y sus padres en unas situaciones pues bastante insalubres, ¿no? Y es verdad que desde pues, entidades sociales se intenta, ¿no? Hacer actividades que lo que hagan sea crear una red de apoyo en el territorio, y es verdad que la falta de compromiso es brutal, pues porque al final no vivimos en esta cultura que había antes, ¿no? De nos ayudamos entre nosotros, sino que, pues lo que decías, vamos rápido en el portal para no encontrarnos, ¿no? Y si puedo dar cuantas menos explicaciones mejor, y yo me voy a encargar de mí y de mis hijos, o de mi núcleo pequeño, ¿no? Pero no me voy a preocupar del que vive en la casa de al lado, que igual está peor que yo. Entonces, bueno, también un poco subrayar que sí que es algo que a nivel social nosotras, por ejemplo, sí que nos estamos encontrando. Pues que la gente mayor sí que se involucra más, pues porque viene de quizá esos valores, ¿no? Pero que la gente más joven o las familias más jóvenes, si no es porque obtienen un beneficio propio, no hay un compromiso social, digamos. Nos está costando mucho trabajar esos valores a nivel del territorio. Más como reflexión. Comentar un momentito una cosita. Cuando decidimos meter la parte de la terapia de la Asociación Ocio y Salud de Sevilla, fue porque descubrí en todo el proceso y en la investigación algunos trabajos que se están haciendo desde salud sobre la violencia urbana, por un lado con perspectiva de género, pero digamos a toda la población vulnerable, ¿no? Y entonces hay unas cartografías que son un trabajo increíble, que muestran cómo el lugar donde vives te puede marcar también para tu salud mental y tu salud física, y cómo la ciudad puede ser, ya que estamos cerca del 25N, violenta directamente en función del lugar donde vivas, ¿no? Entonces hay cartografía, bueno, desde tener una fábrica cerca, que antes estabas comentando que querían, claro, era una fábrica contaminante, que además en algunos de estos barrios de forma ilegal tuvieron que convivir los primeros años con fábricas como en Alcosa, ¿no? Con una algodonera súper contaminante, como está rodeada de todas las infraestructuras, trenes, aeropuertos, autovías, o como vivir en espacios donde hay más barreras, y esto también provoca que sean espacios más inseguros y esos espacios estén sexualizados, ¿no? O ser menos libre a la hora de gestionar tu tiempo. Entonces, en función de tu trabajo precario y el lugar donde vives, pues hace que tengas que directamente dejar de contar con 3-4 horas al día porque tienes que ir y volver del trabajo con unas malas comunicaciones, ¿no? Un mal transporte público.
Entonces este tipo de cosas también está generando, bueno, aparte del acceso a la vivienda, por supuesto, y la intimidad, está generando una serie de violencias, sobre todo a la población más frágil, ¿no? O más vulnerable, que eso todavía requiere muchísimo trabajo, vamos, y de hecho es que estamos volviendo atrás. Incluso temas de problemas alimenticios, bueno, por supuesto, violencia de género, embarazo precoce, asentismo escolar, o sea, una serie de cosas que todo también influye en función del área donde viva y lo dotado que esté o no. Nada, yo simplemente quería agradecerte porque me parece súper interesante el trabajo que has hecho y agradecerles a ellas. Sí, porque mi gran preocupación es justamente la gente joven. O sea, porque cada vez que voy a un lugar, ya sea aquí, a cualquier lado, siempre es la generación esta la que está luchando, la que sigue luchando después de haber luchado, y me entristece muchísimo. Entonces, la verdad, que hayan hablado los tres, vamos, para mí es el sumo. Y que tú, una persona joven, te hayas implicado y hecho todo este trabajo, también. Es como que me dio esperanza. Realmente. Simplemente eso quería decir. Yo, si me permitís, es verdad que ha habido una pérdida de situaciones y de cosas, ¿no?, en esta sociedad. Pero yo no soy pesimista, también porque no tiendo al pesimismo, de algún sitio tiene que salir la energía, ¿no? Con respecto a los jóvenes, creo que las movilizaciones últimas que ha habido en esta ciudad, tanto con el tema del turismo como con el tema de Palestina, como con el tema de la vivienda, la participación de gente joven ha sido brutal. O sea, encontrarte en una manifestación donde en un montón de tiempo no conoces a nadie, ese es el mayor regalo que puede recibir la gente de mi generación. Cuando te dicen, ¿a quién has visto? Y le dices, no he visto a nadie, no conocía a nadie. Eso es maravilloso y eso sí que está pasando. Lo que es importante es no quedarnos solamente en ese momento de la calle, hay que articularlo, hay que organizarse. Es verdad, los valores, la solidaridad, todo esto. Pero estas mujeres tenían además algo, tenían organización. Se repartían las tareas. Ellas mismas dicen, ahora bajo yo al patio, ahora luego subes tú, ahora bajo yo. Estaban organizadas. Y eso es lo que el movimiento vecinal, en sus múltiples formas, porque no hay una única manera, aquí tenemos las asociaciones vecinales, pero por ejemplo en el Parque Alcusa de Valencia se llaman de otra forma, da igual, hacen lo mismo, o sea que para el caso, tenemos una identidad muy compartida. En el formato que sea, se organice, porque la respuesta no puede ser flor de un día ni de cada 3 meses, tiene que ser una respuesta bastante más permanente. Y esa parte de engranaje sí que cuesta trabajarla, y ahí tenemos que hacer un trabajo, yo creo que muy serio. La gente joven es verdad, pero también la gente mayor que estamos en las asociaciones, para saber aceptar dentro de las asociaciones otras formas, otras miradas y otras maneras de expresión. Una cosa que me ha gustado del film es que por un lado estaba la gente mayor y por otro lado había un rap. Eso lo iba a sacar ahora mismo. Entonces aquí ha habido una mezcla de lo viejo y lo nuevo convergente, y eso es, y la conciencia de clase. Justo iba a comentar que también tengo como esa visión optimista, y bueno, el tema de la música con esta generación joven, que son 3 compositoras muy jóvenes, 20 y pocos años, y lo tienen muy claro, y sobre todo cuando esto empezó siendo un proyecto muy pequeñito, amateur, sin recursos, yo las llamé y en cuanto les dije de que iba al proyecto me dijeron que sí, sin condiciones. O sea que hay mucha gente joven que también lo tiene muy claro y viene pisando fuerte, ¿no? Y después está todo el equipo, esto no lo he hecho yo sola, hay un equipo también, mucha gente joven que está en fotos fijas, en producción, auxiliar, cámara, y todos y todas, en cuanto supieron
de que iba, dijeron que sí, ¿no? Entonces también es verdad que hay otras salas que se están llenando de público joven, estamos pasándolo ahora por los institutos, está funcionando. Entonces yo tampoco quiero ser pesimista en ese sentido, y sobre todo porque era uno de los grandes objetivos del documental, ¿no? Esa transferencia. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que es cuando ellas explican, por ejemplo, que no podían trabajar porque no les dejaban trabajar. No es que no hubiera sitios de trabajo, es que el marido no dejaba trabajar. Yo en estos momentos en que los jóvenes, no sabemos volver al tema, hay jóvenes, y las encuestas lo están diciendo claramente, que piensan que en el pasado vivíamos mejor, no sé quién le ha contado la batallita, pero estos jóvenes deberían saber que no dejaban trabajar, los maridos no los querían en casa, pero no es solo esto, no podían tener un piso a su nombre, no podían tener una cartilla de ahorros, es decir, todo esto que la gente, los jóvenes lo tienen que saber, porque si volvemos para atrás vamos a volver a esto, los burkas de los musulmanes no será nada con lo que pasaba aquí, porque era como un burka lo que tenían las mujeres en España en los años 50-60. Es decir, yo he vivido en Cueviacán, mi madre tuvo suerte de hacer una carrera de profesora para poder dar clases, nunca ejerció. Eso sí, trabajar en el negocio familiar con su padre sí que lo querían esto sí, porque así te ahogabas, eso iba muy bien. Pero que ella pudiera ejercer su carrera, que había estudiado durante 3 años, no. ¿Qué hizo? Pues tuvo que esperar a que yo, que soy el pequeño, pues tuviera 12, 13 años, para empezar ella a poder realizarse. Tuvo un negocio, hizo teatro, trabajó en el teatro principal, es decir, hasta ha sido ciertamente conocida y tal. Por tanto, es muy necesario que las mujeres se den cuenta y que las mayores expliquen a las jóvenes, que las abuelas le cuenten a las nietas qué pasaba en aquellos años 50, en aquellos años 40, que eso no era para vivir, que no había nada que, acordaros, aquí no lo sabéis tampoco, pero las asociaciones de vecinos consiguieron cosas tan absurdas en Palma como hacer un puente para cruzar un torrente, porque nadie había previsto que cuando llovía por ahí bajaba el agua. Aquí están los compañeros del Bafal, ¿no? Del Bafal Vivero, que saben la historia. Y porque hubo personas que lucharon, tenemos ahora centros de salud, porque si no, no tendríamos ni centros de salud, tenemos escuelas, tenemos institutos, pero no han salido de la nada, han salido de la organización. Y no tenemos suficientes, Exactamente. Son una asignatura pendiente. Bueno, son las 8:20, tenemos tiempo aquí hasta las 9 y tenemos que recoger, lo vengo a decir porque un poco se nos acaba el tiempo. Ha sido una tarde deliciosa. Solamente un recuerdo, sacaremos una nota y si queréis incluso podríamos hacer una foto. Sabéis que hay una manifestación en Palma por el tema de Palestina, que la Federación pues, en estos momentos está implicada también y posicionada en este tema. Uno de los premios Rosa Bueno de este año ha sido para Mallorca por Palestina y hemos traído nuestra bandera y nuestra cufilla por hacer una foto, si os parece, la gente que queráis, diríamos, bueno, nos han coincidido las fechas, no ha sido nada previsto inicialmente, es que se ha dado así la circunstancia, entonces lo que les hemos dicho es que les mandaríamos una foto para que formáramos parte de lo que es la movilización de hoy, a pesar de estar aquí. Entonces, hacemos la foto, Chemi, ¿posible? Supongo que sí. Y así se la podemos mandar a la manifestación, que además es unitaria, porque están todos los grupos, no es de un grupo solo.